Se me había olvidado. Ya, ahí está. Bueno, estamos recién partiendo, así que no nos hemos perdido de mucho. Y del relieve, por ejemplo, ¿qué características recuerdan del relieve? El relieve supone que si tenemos un plano, no sé, tenemos por ejemplo este libro, que es como la superficie, lo que ve el relieve es como cómo esa superficie interactúa hacia arriba. Por ejemplo, si hay una montaña o si hay un valle, eso puede ser el relieve. Eh, Chile es un país súper diverso, pero tiene un relieve igual como con 4 características principales. ¿Se acuerdan de algunas de esas características principales que recorren casi todo Chile? Claro, tenemos muchas montañas y tenemos 2 cordilleras, ¿no? Esas 2 cordilleras son la costa y los Andes. Mira, Miriam acá nos dice, creo que dependiendo de la zona hay distintos relieves. Ejemplos, en la zona central está la cordillera de los Andes, la depresión intermedia, la cordillera de la costa. Y sí, justamente esos son los 4 como macroformas, así se le llama, del relieve nacional. Sin perjuicio de que en diferentes partes de Chile aparecen otras, pero principalmente las 4 como características son la cordillera de los Andes, la cordillera de la costa, la depresión intermedia y las planicies litorales. De hecho, esas están presentes como en casi todo el territorio, excepto quizás en la zona austral, donde se mantiene principalmente la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. Pero, por ejemplo, las planicies litorales son apreciables desde el norte hasta la zona sur. Bueno, justamente esa es la materia que vamos a ver ahora. Antes de entrar a ver el clima, vamos a ver el relieve. Así que, bien, la respuesta de Miriam fue básicamente lo que vamos a profundizar a continuación. Así que, bueno, vamos a seguir acá. Y antes de continuar, esto como para reforzar una materia que tienen que haber visto hace poco, Chile está en América del Sur, digamos como Chile continental, que es el que vamos a estudiar ahora, pero también se habla de que Chile es un país, un estado tricontinental, donde está la dimensión antártica, que es en el continente antártico, donde por ejemplo está la base chilena de Villa de las Estrellas, y la dimensión oceánica, donde hay territorios de ultramar en Oceanía, pero también territorios oceánicos en América. ¿Cuáles son esos territorios, por ejemplo, de ultramar? ¿Cuáles conocen? ¿Cuáles recuerdan? Tanto los en Oceanía como en América. Hay ¿Isla varios. de Pascua? Claro, esa es la más conocida, la de Pascua, Rapa Nui. ¿Y cuál más? Una que está, por ejemplo, en la quinta región, Juan Fernández. Exactamente, Catarina. ¿Se acuerdan cómo se llama la isla que está allí en el archipiélago de Juan Fernández? De un personaje famoso, de novelas sobre viajes y cosas por el estilo. ¿No? Isla Robinson Crusoe. Sí, justamente. Ahí fue donde se nos fue Filipito. Bueno, eso como para contextualizar que vamos a estudiar principalmente Chile, ¿no? Chile que está en la zona naranja acá de este mapa. Pero era importante como hacer esa distinción. Sí, F por Filipito. Lamentablemente se nos fue. Bueno. Y también está la isla Sala y Gómez en Oceanía, pero esa es más pequeña. Ya. A continuación, entonces, vamos a ver cómo, a través de las diferentes zonas geográficas de Chile, que se agrupan en 5, cómo varía el relieve, el clima y la hidrografía. Eh, Vamos a partir primero con el relieve. ¿Ya? Y bueno, estas 5 zonas se les conoce como macrozonas también. eh, Comprenden el norte grande, que donde estaría la región de Arica Parinacota, la región, la segunda región, si no me equivoco, bueno, está la de Antofagasta, la de Coquimbo y la de Atacama. No me ubico mucho los nombres, pero principalmente la norte grande es la primera, la segunda y tercera región, más la región de Arica, que fue la que se creó después. Después tenemos el norte chico, que comprende desde el río Copiapó hasta Aconcagua, ¿no? Que es como
la parte del sur de la tercera, principalmente la cuarta y norte de la quinta región. De ahí está la zona central, que abarca desde el sur de la región de Valparaíso, la quinta, hasta la región del Biobío, y como parte norte de la región de la Araucanía. Y de ahí está la zona sur, que es la que aparece acá en azul, que comprende desde la Araucanía hasta la región de los lagos, pasando por la región de los ríos entre medio. Y por último la zona austral, que es la que comprende la región de Aysén y Magallanes, principalmente. Y parte de la zona sur, más al sur, de la región de los lagos también, como Chaitén y esas zonas bastante alejadas. Bueno, antes de pasar a estudiar como en particular estas 5 como zonas geográficas de Chile, vamos a mencionar como a grandes rasgos cuáles son las características del relieve chileno y sus macroformas. Y bueno, este relieve presenta 4 grandes macroformas que varían de acuerdo a las diferentes zonas geográficas, pero que están bien marcadas como en gran parte del territorio, que son la cordillera de la costa, la depresión intermedia, la cordillera de los Andes y las planicies litorales, como bien mencionaron hace un ratito. Y bueno, este relieve se ha ido generando, construyendo a través de miles de años eh, por medio de diferentes factores, ¿no? Principalmente lo que se conoce como fuerzas endógenas y fuerzas exógenas. Las endógenas son las que vienen de adentro de la Tierra. Eh, ¿Se le ocurre algún ejemplo de fuerza endógena común y corriente que pueda afectar como el relieve y las formas geográficas? Muy común en Chile, por ejemplo, en la cordillera de los Andes. Fuerza endógena del centro de la Tierra. O fuerza exógena, por ejemplo, desde afuera, que influencie, claro, un terremoto. Eh, También pueden ser los volcanes, por ejemplo, como fuerza endógena. Ese es como el ejemplo clásico que viene de adentro. Y toda la lava y todo lo que, bueno, todo lo que significa una explosión de un volcán crea muchísimas posibilidades para afectar un relieve, en el relieve. Y desde fuera, por ejemplo, desde una montaña, ¿qué podría, ¿qué podría ser una fuerza exógena? Pensemos, por ejemplo, en el sur o en alguna zona cerca de la cordillera de los Andes. Bueno, bueno, la minería es que... No, lo que pasa es que la minería depende, si lo ves como una actividad humana, no, porque estamos hablando de fuerzas físicas de la naturaleza. Pero claro, sin duda que la actividad humana influye muchísimo en cómo el humano va modificando el entorno y el relieve. Pero al hablar de fuerza exógena o endógena, nos referimos más que nada a lo que ocurre a nivel natural, o a nivel de fuerzas físicas de la Tierra. Entonces la minería, claro, no es tan exacto. Más bien, por ejemplo, un aluvión sí puede ser una fuerza exógena, ¿no? Como dice acá Aranza. También puede ser una fuerza exógena, por ejemplo, el derretimiento de un glaciar, ¿no? Que termina, por ejemplo, generando un valle o generando lagos o generando que surjan cerros ahí. Entonces se supone que Chile, en la época como cuando el eras de hielo, gran parte de la zona sur, la zona de los lagos, donde hay muchos lagos, como el lago Yanquihue, el lago Villarrica, etc. Hay muchísimos lagos en esa zona. eh, Ahí había antiguamente un glaciar, se supone, y que después se derritió y dejó esas cuencas donde se generaron los lagos. Eso es una fuerza puramente exógena, desde afuera, digamos como de la superficie de la Tierra. Y bueno, esas combinaciones de estas fuerzas van generando las características del relieve. Sin duda que se puede profundizar mucho más allá de eso, pero no lo vamos a hacer acá. Un poco es como un tema que maneje demasiado, pero eso son como algo básico. Bueno, las planicies litorales, ¿no? Una de estas grandes macroformas,
se extienden a lo largo de, digamos, se pueden apreciar desde Arica hasta Chiloé, básicamente. Algunas zonas de Chiloé se puede apreciar, pero eso es como el 80% del país. Entonces, son una macroforma que está en gran parte del territorio. Eh, y tampoco se extiende de una forma regular, ¿no? Es bastante irregular. En algunas zonas casi no se percibe, como puede ser, por ejemplo, en el norte, y en otras zonas, como de la zona central o el sur, se percibe mucho más, con grandes extensiones de tierra y de planicie litoral, con grandes playas, etc. Y se encuentra entre el mar y la cordillera de la costa, ¿ya? Y bueno, debido al beneficio que genera que haya en planicies litorales, sin duda que gracias a estas y la conexión que puede haber a través de valles con la depresión intermedia, etc., ha permitido que surjan muchos núcleos urbanos alrededor de las planicies litorales. Eh, de hecho, la mayoría de los núcleos urbanos en Chile están entre las planicies litorales y la depresión intermedia. Valparaíso, por ejemplo, ¿no? Concepción, etc., se crean en torno a planicies litorales. De ahí, otra macroforma importante es la cordillera de la costa, eh, que surge en el Cerro Camaraca, si no me equivoco, me parece que se llama así, en Arica, sí, bueno, ahí está el nombre, Cerro Camaraca, y termina desapareciendo en la península del Taitao. ¿Alguien sabe cuál es la península del Taitao? ¿Dónde está? ¿Han escuchado hablar de esa península? Está en la región de Aysén, pero eh, ¿han oído hablar antes de esa península? Es una península súper grande y súper desconocida. Bueno, voy a mostrarle acá en el mapa para que igual vean, ya que me parece que no ubican mucho la península del Taitao. Bueno, Chile es tan grande que es complicado saberse todos los nombres y de las penínsulas y su ubicación. ¿Ven el mapa? Actualmente lo que estoy compartiendo, ¿lo ven? Se ve solamente la diapositiva. Mm, ya, a ver, ¿cómo lo hago para compartir acá este mapa? Bueno, creo que tendría que dejar de compartir y compartir lo otro. ¿Ahora sí o no? ¿Ahora se ve? Ahora ¿Sí? sí. Ahora sí. Ya, entonces, la cordillera de la costa parte por acá, más o menos, en Arica, más o menos por aquí, y se extiende de forma irregular durante todo el largo de Chile, que es muy largo. En algunas zonas desaparece, por ejemplo, como acá, en el sur de Chile, en la región de los lagos, aquí desaparece, ¿no? Como, digamos, 30 kilómetros, no hay nada de cordillera de la costa, aparece de nuevo en Chiloé, y de ahí, desde Chiloé hacia abajo, se mantiene la cordillera de la costa, pero se mantiene en este archipiélago, ¿no? Que se conoce como archipiélago de las Huaytecas, o de los chonos, porque aquí habitaron esos antiguos pueblos, que aún quedan algunos habitantes, pero en Chiloé, no en esta zona. Y bueno, la península del Taitao se encuentra acá, frente al campo de hielo norte, ¿no? Este es el campo de hielo norte. Y acá está la península del Taitao. Si se fijan, acá está la laguna San Rafael, está la laguna San Rafael, aquí hay un pequeño brazo de tierra que conecta con esta península y que es súper, súper grande. Yo diría que es una de las más grandes del país. No manejo el dato, pero, o sea, como exacto si es la más grande o no, pero es muy grande. Y bueno, acá termina la cordillera de la costa, acá en este cerro. Tremonte me parece que se llama, pero la verdad no me acuerdo exactamente. ¿Ya? Esa es la extensión de la cordillera de la costa. Es muchísimo, casi todo el país. De ahí, esto de acá, el archipiélago que sigue para acá abajo, está ligado a la cordillera de los Andes, más que nada. Así que por eso no se le llama cordillera de la costa. Pero bueno, eso es importante igual, lo de la península del Taitao, para que manejen. Igual es una zona súper, súper poco conocida y explorada. Me parece que son re pocas las expediciones que se hacen ahí porque igual es súper
difícil acceso por el clima y un montón de condiciones distintas. Especialmente el clima, muy, muy difícil entrar ahí. Bueno, de ahí está la depresión intermedia, como otra macroforma, que es como una de las más importantes de nuestro país, porque es aquí donde se concentran muchas de las actividades económicas como más típicas o históricas de nuestro país, como principalmente la agricultura. Y em, se encuentra ubicada generalmente entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Sin perjuicio de que en algunas zonas esta desaparece y se encuentra como en valles transversales, en la zona sobre todo del norte chico o de la Concagua. Si alguien de por allá debe saber eso. Y bueno, ya parece que no sé qué pasó, la verdad, se me desconectó, lo siento. Bueno, hasta qué momento me caí? Estaba hablando de la depresión intermedia, ¿no? Es que parece que se me cortó el internet, no tengo muy claro, pero bueno, ¿en qué parte íbamos? ¿Alguien me puede decir, por favor? Depresión intermedia, profe. Ya, vale. Disculpen, es que hoy día he tenido todo el día mala conexión a internet, se me ha caído cada rato de la mañana. Entonces, bueno, he tenido ese problema, que ya me ha pasado como 4 veces en el día. Bueno, esta se extiende principalmente la depresión intermedia desde el norte grande hasta el seno Reloncaví. ¿Ubican más o menos el seno Reloncaví? ¿O han escuchado del seno Reloncaví como región o zona geográfica? ¿Alguien, no? En el sur, cerca de Puerto Montt, por ahí. Bueno, le voy a mostrar igual dónde queda el seno Reloncaví porque es importante manejar igual esos aspectos. El seno Reloncaví queda cerca de Puerto Montt, al sur, en lo que se conoce como esta zona de acá, principalmente, que abarca desde el canal de Chacao hasta el estero de Reloncaví. ¿Ya? Este es el estero de Reloncaví, y que es como un fiordo. Ahí está Cochamó, una zona muy bonita, del sur de Chile. Y, y eso, esta es la zona del seno Reloncaví, y más o menos está esa zona donde está la depresión intermedia. Profe, ¿No se ve? ¿Hoy sí se ve? ah, sí, ahí sí se ve, Ya. no se veía nada. Me esperan un poquito, saben que me voy a cambiar, voy a compartirle desde mi celular, porque yo creo que ahí se va a hacer más estable, si no vamos a estar con el problema todo el rato. Disculpen, es que pensé que se había arreglado, pero se corta y se sale a cargo. Ya, bueno. Les decía que el seno de Reloncaví es esta zona de acá, cerca de Puerto Montt, donde está este estero, que se conoce como estero de Reloncaví, y que marca, digamos, como el fin de la depresión intermedia, porque si vemos acá el mapa, claro, algo de depresión intermedia queda acá en Chiloé, como en la zona de Castro, pero de aquí en adelante, en todo lo que es la Aysén y Magallanes, la verdad es que se corta, casi no hay depresión intermedia. Prácticamente hay valles, por ejemplo, esta zona de acá, como del Palena, pero la verdad no es comparable a esta zona de acá de depresión intermedia que marca, sobre todo muy marcada la zona central y la zona sur, hasta Puerto Montt. Y bueno,
Acá surge en el norte grande, y tiene varias como zonas en donde igual como que se rompe o se termina con la depresión intermedia, sobre todo en esta zona de aquí del norte chico. Bueno, eso en cuanto a la depresión intermedia, su extensión, ¿no? Que llega desde Norte Grande hasta Seno de Reloncaví. Y el Seno de Reloncaví es este de aquí, este bracito de mar, como un fiordo. Ahora sí vuelvo a compartir la presentación. Ya. Bueno, y por último, la cuarta macrozona o macroforma del relieve es la cordillera de los Andes. Y esta cordillera se extiende en casi toda América, y sobre todo América del Sur. Está presente en... Fernando, ¿Mm? hagamos una cosita, te comparto yo que tengo mejor internet y tú desactivas la cámara si no te caes. ¿Te parece? Ya, sí, sí me parece. Porque tengo Ya. el problema en internet. Chiquillos, denos un minutito para solucionar esto. Por favor, sí. Ya, ¿te ¿En qué comparto la dispositivo presentación? estás? Creo que me la mandaste ayer. Sí, pero no está completa. Ya, reenvíamela entonces, por fin. Ya. Un minutillo, chiquillos, para que sea un poquito más fluido, porque con esto, si uno tiene malo el internet, a veces funciona mejor de esta forma. Sí, es que hoy día he tenido problemas con internet todo el día. No me había pasado nunca, pero esta vez se puso malísimo. Pensé que ya se había solucionado así en la tarde. Que en cuarentena, tú sabés cómo el tema de la conectividad, que a la final escuchan. Es súper, parece ruleta rusa esta cuestión. Sí, po. Sí, aparte igual siempre hay como problemas porque a veces hay más gente o menos gente como en lo que abarca la zona, ese tipo de cosas. Pero hoy día, la verdad, partió mal desde la mañana. Pero la tarde había estado bien. Oh. La verdad, no me esperaba que pasara justo ahora. ¿Por dónde me la va a mandar por WhatsApp? Sí, del mío por WhatsApp. Solo que pesa 92 megas y si Ah, intento ok. seguir compartiendo pero con la cámara apagada, a lo mejor se pega menos. Mejor estabilicemos así, Fernando, porque si no puede que se te corte. Créeme que que te va a relajar un poquito más. Así Vale. evitas también sobre el consumo y mantener estabilidad. Sí, yo creo que igual voy a sacar el mapa, el Google Earth, porque igual ocupa todo espacio. O sea, como ancho de banda. Sí, Sí, pero lo raro es que puse a compartir desde mi celular después, igual seguía inestable. Y supone que estoy yo solamente conectado desde mi celular. puede pasar, depende de la calidad de la señal de la antena donde estés, como dicen por ahí. Claro, y eso por ley está regulado. Las compañías, si hay un sobreconsumo o hay mucha gente conectada, tienen facultades legales para rebajar la velocidad, así evitar que se estropeen los equipos. Eso está regulado a nivel legislativo acá en Chile. Sí, pueden hacerlo, desgraciadamente. Ya, él parece que te lo envió, ¿no? ¿Te llegó? Ahora sí me llegó. Ya, perfecto. Sí, ahora chiquillos voy a compartir yo, pero no sé. Fernando, tú me vas avisando y yo te la cambio. Dale. Espérate.
Ya, ahora podré... Listo, ahí se bajó. Hola, usted. ¿Dónde lo dejo? Ahí está. Pasamos esto. Se baja. Ya, ahí se bajó. Ya, gracias Feña por estar acá. Si no, ella tiene problemas Obvio, hasta el pues. final. Es que por eso uno tiene que estar acá, pues, Fernando, por estas cositas. Que cuesta bastante. Ya, ¿dónde quedaron? En depresión intermedia, si no me equivoco, chiquillos, ¿verdad? Voy a buscar la dispositiva. En Cordillera de los Andes, justo después de depresión intermedia. Creo que eso fue el Ya, último espérate. que vimos. Ay, ¿qué pasó? Se me abrió. Conchas. Espérate que se bajó. No sé si el archivo estaba malo. Ah, pero Feña, tú tenías el problema de la letra, ¿no? Sí, pero no, ahora se normalizó. Ah, Allá ya. me llegó con problemas. Ya, entonces, cordillera de los Andes. Sí, sí. ¿Dónde está? Cordillera de los Andes, ya. Chiquillos, comparto pantalla. Estamos, ¿pueden ver todos? Yo al menos veo bien. Ya, Yo también. ya. Fernando, Bueno, siga. sí, como les comentaba, esta cordillera abarca, está presente, bueno, en casi toda América, y desde la zona de América del Sur se le denomina la cordillera de los Andes. Está presente desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, parte Argentina igual. Es como uno de los principales rasgos característicos de América del Sur, la presencia de esta cordillera. Em, Termina en Tierra del Fuego, en la isla grande de Tierra del Fuego, y bueno, constituye el principal rasgo del relieve nacional, porque está presente en todo nuestro territorio de alguna u otra forma, a veces en algunos lados partes son más altas que en otras, pero si vemos, por ejemplo, las cuatro macroformas que estamos viendo hasta ahora, las planicies litorales, la cordillera de la costa, depresión intermedia y cordillera de los Andes, esta es la que llega desde, literalmente desde Arica hasta Magallanes. Entonces es muy importante por eso, porque es la que nos da parte igual de nuestra forma como país. Y bueno, en cada territorio, en cada zona geográfica va variando su tamaño y su forma y cómo se presenta. Y va de altura norte-sur, en el sentido de que mientras más al sur, más chica se hace, hasta desaparecer en la Antártica. O sea, hasta desaparecer en el estrecho de Drake y reaparecer en la Antártica. Eh, Al final, en la Tierra del Fuego, por ejemplo, la altura que tiene es mucho menor que, no sé, la altura que tiene la cordillera de los Andes en la zona de la quinta región, como
como en el Monte Concagua, por ejemplo, o por ahí cerca. Bueno, Feña, sigue nomás si puedes. Siguiente diapositiva. No, esa era la anterior, si no me equivoco. Esa ya, ahí sí. Bueno, ahora vamos viendo cómo se presentan estas 4 macroformas. Las que hemos mencionado: la cordillera de la costa, planicies litorales, diversidad intermedia y cordillera de los Andes, en las diferentes zonas geográficas de Chile, ¿ya? Partimos con el norte grande. Acá las planicies litorales casi no aparecen mucho, son muy estrechas. Como vemos acá en la foto, se presentan en la gran parte de este territorio, del norte grande, como lo que se conoce como el farallón costero, que es como un acantilado, básicamente, donde se salta desde un valle o la cordillera de la costa directamente al mar, y casi no hay una planicie. Es bastante frecuente encontrarlo, sobre todo en la zona del norte grande. En algunas zonas aparece nueva la planicie, pero no es muy frecuente que aparezca. Está marcada más que nada por este farallón costero, que se extiende en gran parte de zonas de Arica hasta Copiapó. Y bueno, aquí en esta zona del norte grande es donde más se nota un rasgo característico de la cordillera de la costa en el norte, que es lo que se conoce como el biombo climático, que es uno de los factores que igual permiten la existencia del desierto de Atacama, que ocurre cuando los vientos y la humedad del mar, de, no- producto de la cordillera de la costa, no traspasa esta cordillera de la costa, y por lo tanto se queda ahí, ¿no? Y el aire que va a caer como a la llanura o a la planicie o la depresión intermedia de esa zona es seco. Eh, por lo tanto, digamos como que en la costa encontramos, de la cordillera de la costa hacia las planicies o hacia el farallón costero, encontramos un clima más bien no lluvioso, pero no excesivamente seco, ¿no? Producto de este biombo, pero que al pasar hacia el otro lado de la cordillera de la costa, hacia la depresión, se vuelve muy seco, porque se queda y se concentra en la cordillera de la costa. Es como una barrera, es como un muro para la humedad. Y eso, bueno, es una característica de la región geográfica del norte grande y del desierto de Atacama. Dale, Feña. Sigue con la siguiente diapo. Ya. En esta zona del norte grande, la depresión intermedia aparece como una gran pampa, bastante seca, donde suele ser interrumpida en algunas ocasiones por quebradas de agua o antiguos cursos de agua. Pero aún así, la presencia de agua y de zonas como con cuencas de ríos o algo por el estilo es re poco. Está el río Loa, pero más allá de ese creo que hay 1 o 2 ríos más que están como que suministran agua a la zona de forma importante. Lo demás casi no se encuentra, es una zona muy seca, igual producto de eso que les comentaba del biombo climático, que no solamente opera desde la costa hacia el centro de la depresión intermedia, sino que igual se encuentra este biombo climático al revés, ¿no? Estaría actuando la cordillera de los Andes como un biombo inverso, en el sentido de que la humedad que se genera, por ejemplo, en Bolivia o en Argentina, bueno, no vamos a ver el mapa porque nos vamos a retrasar mucho y estamos con el problema del internet, pero si pudiéramos ver en el mapa, nos damos cuenta que está el altiplano, está la cordillera de los Andes, y pasando a Bolivia y Argentina, es súper verde esa zona. Es una zona muy húmeda, casi tropical. Y esa humedad, producto de la cordillera de los Andes, tampoco puede entrar a la depresión intermedia del norte grande. Y eso igual genera que no sea tan húmeda la zona y que sea tan árida. Eh, y bueno, justamente es en esta zona del norte grande en donde Chile se conecta con el altiplano, que es una gran forma que está presente en
entre Perú, Bolivia y algunas partes de Chile y Argentina, donde históricamente se asentaron, por ejemplo, pueblos como los quechua, etc. Y ahí Chile tiene como una patita de ese altiplano, en el Norte Grande, ¿no? Y la cordillera de los Andes principalmente se presenta como altiplano en esa zona. Sigamos, dale feña. Eso es principalmente cuanto al Norte Grande. De ahí viene el Norte Chico, ¿no? Que se le conoce así, bueno, porque es un poco menos, mucho más estrecho que el Norte Grande, y igual tiene otras características distintas en comparación a la zona del Norte Grande, ¿no? El norte que estamos realizando recién. Este Norte Chico está presente en la región, en la tercera región, en la cuarta y parte de la quinta, ¿no? Y las fronteras como con las otras zonas geográficas serían el río Copiapó al norte y el río Concagua al sur, ¿no? El río Concagua al norte de la región de Valparaíso. Acá las planicies litorales suelen estar menos afectadas por el frayón costero y se pueden encontrar más planicies litorales que la zona norte grande. También producto porque aquí aparecen más ríos, ¿no? Por ejemplo, aparece el río Elqui o el río Aconcagua. Y justamente la cordillera de la costa se interrumpe por estos ríos, que igual generan, en gran parte estos ríos generan valles transversales, ¿no? O que también se conocen como cordones transversales. Entre esos, por ejemplo, está el Valle del Elqui, que a falta de depresión intermedia son una conexión entre la cordillera de los Andes y el mar, y el océano. Y es ahí principalmente donde se encuentran los principales asentamientos humanos de esa zona. Yo no, yo el Norte Grande. La Anerol González fue, no sé, Anerol, qué lindo nombre. Yo nunca he ido, no conozco más allá el Igua, o sea, no, el norte yo conozco. Yo soy del sur, entonces nunca he ido para allá, pero sí debe ser hermoso el Quito, esos lugares, como un oasis. Dice que es muy heavy. Hay sectores secos, pero igual hay naturaleza entre medio. Claro, es que igual se han preocupado la gente que vive allá en hacer que la poca agua que tienen abunde y sea como un mini oasis entre el desierto. Y muy característico del norte chico encontrarse con esos como mini oasis a través de los cordones transversales, valles transversales que atraviesan desde la cordillera de los Andes hasta el mar. Debe ser muy lindo igual estar ahí. Nunca he ido. Bueno, sigamos. Ahora viene la zona central, me parece. O un poco más de norte chico, sí, zona central. Bueno, esta zona ya es más conocida, o sea, es como la zona donde más se asienta la población de nuestro país, ¿no? Donde hay más habitantes. Acá en la zona central es donde están los principales como núcleos urbanos del país. Está el Gran Concepción, el Gran Valparaíso, la región metropolitana, y es como el sector donde históricamente ha estado más sentadamente nuestra población, ¿no? Antes de las expansiones territoriales de Chile. Y bueno, se caracteriza principalmente por un clima templado, más bien mediterráneo, y bueno, varía eso sin duda de acuerdo a cómo esté el relieve y de qué parte estemos hablando, ¿no? Distinto el clima de Valparaíso con el clima de Rancagua, pero tampoco es tan distinto en comparación, no sé, con el sur o con la zona austral. Ahí hay más semejanza entre el clima de la costa y el clima de la depresión intermedia de la zona central que el clima, no sé, de Magallanes, con Tierra del Fuego. Bueno, sigamos. Siguiente diapo. Ya. En esta zona, las provincias litorales continúan ensanchándose como desde el norte hacia el sur, ¿no? Ya que así no se encuentran zonas parecidas a Frayón Costero, sino que más bien encontramos más playas y lugares como un poco más abiertos, más planos en la costa. Producto igual de eso es que hay muchos puertos de asentamiento en esta zona de la costa, ¿no? Como Viña, como San Antonio,
como Cartagena, en el litoral central, pero si uno sigue bajando se encuentra con muchos puertos como Constitución, como Talcahuano, etc. Y bueno, algo interesante de esta zona es que se conocen como los valles fluviales, que conectan la zona de la depresión intermedia con la cordillera de la costa. Y, por ejemplo, se genera que la cordillera de la costa se abre un poco, ¿no? Y pasan ríos que van desde la cordillera de los Andes hasta el mar. Por ejemplo, ahí encontramos el río Maipo o el río Rapel, que son re importantes porque, bueno, son fuentes de agua para mucha de la vida de esta zona y también de las ciudades de la zona central. Sobre todo el río Maipo, y actualmente el río Maipo está entre medio de muchos conflictos ambientales por su uso del agua, pero que ha tenido una importancia histórica, ha tenido, y un río muy, muy importante. Y igual conecta estas diferentes como macroformas, ¿no? Aquí en la imagen podemos ver justamente eso, el afluente del río Maipo llegando desde la cordillera hasta la zona del mar. Bueno, sigamos. Siguiente diapo. Ya. Y acá, en esta zona central, es donde la depresión intermedia como más empieza a notarse hasta llegar a la región de los lagos. Porque como veíamos antes, estaban estos valles transversales que atravesaban, sobre todo en la zona norte Chico, directamente desde la cordillera de los Andes hasta la cordillera de la costa. Luego del río Concagua y bajando, ¿no?, desde la zona de San Felipe hacia el sur, comienza a ampliarse la diferencia que hay como en cuanto a montañas y cordilleras entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Y aparecen estas zonas de depresión intermedia que marcan gran parte del territorio nacional, desde ahí hasta el sur, hasta que se rompe el sur y comienza la zona austral. Y bueno, principalmente esto comprendería desde la mitad como de la región de Valparaíso hasta la región de los lagos. Y ahí varía un poco, en algunos lados es como más ondulado la depresión intermedia, en otros lados es como un poco más plana y rodeada como de montañas, como puede ser la zona de Santiago o de Rancagua. Y bueno, eso principalmente, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la cuenca de Santiago, justamente, que comentaba recién, que está rodeada de diferentes cerros. Está rodeada por un lado de la cordillera de la costa y otro lado de la cordillera de los Andes. Igual entre medio se encuentran como pequeños cerritos, como el Cerro Santa Lucía, ¿no? Que igual se han producido producto de sedimentos que han caído desde la cordillera de los Andes. Sedimentos tienen un nombre en específico, como gluco, volcánicos, algo así, ¿no? No me acuerdo el nombre exacto. Pero marcan parte igual de cómo se desarrollan, al menos la depresión intermedia, en la zona central, centro-norte, como de Santiago hasta Maule o hasta Rancagua, donde está rodeada principalmente, muy marcadamente, de ambas cordilleras y a través como de cuencas de ríos, como por ejemplo el río Maipo de Santiago. Después más al sur eso como que va variando un poco más, y no es tan marcado que se ve así exactamente donde se sientan las ciudades y donde están las cuencas. ¿Podemos seguir, Peña? Ya. Y pasando de la zona central a la zona sur comprendería como sur, a diferencia de la zona austral que viene después, y de la zona central, más o menos desde el río Biobío hasta Chiloé, ¿no? Más o menos, ¿no? Se pueden hacer distintos como cálculos de dónde parte, dónde termina, pero esa es como la zona principal del río, o sea, de la zona sur de nuestro país. Y como pueden ver igual, estas zonas se van principalmente delimitando, no necesariamente con las fronteras geográficas exactas, o sea, con las fronteras regionales exactas que se tiene como administrativamente, sino que se suele ir definiendo las fronteras a través sobre todo de canales fluviales,
que son como presentes en todo nuestro país y que principalmente los ríos fluviales que van desde los Andes hasta las planicies litorales y el mar. Y bueno, en la zona sur va variando en el relieve, ¿no? Desde Biobío hasta Chiloé. En la zona, por ejemplo, de Arauco, al sur del Biobío encontramos planicies litorales muy amplias, como acá en esta foto, que es una playa cerca de Arauco. Arauco es una ciudad que queda en la región del Biobío. Y también, por ejemplo, la cordillera de los Andes, o sea, de la costa, vuelve a tomar como un tamaño importante, aparece la cordillera del Nahuel Buta, que se le conoce de esa forma, a una parte de la cordillera de la costa que es muy grande, y está en la zona de la Araucanía, principalmente. Y de ahí, a medida que se va bajando hacia el sur, por ejemplo, encontramos los valles fluviales de la región de los ríos, que por igual se llama región de los ríos en parte, que son valles que atraviesan desde los Andes hasta el mar y que rompen un poco con la cordillera de la costa, marcan una separación. Sobre todo, por ejemplo, en la zona de Corral o de Valdivia se nota mucho eso, y son zonas igual por lo mismo muy lluviosas. Y finalmente, en Chiloé, donde encontramos, como igual comentamos antes, la última patita de las planicies litorales. Siguiente diapo. Sigamos. Ya. Bueno, como les comentaba recién, al sur del Biobío encontramos la cordillera del Nahuel Buta, y marca como una de las zonas más altas de la cordillera de la costa en el sur. Y luego, producto de los valles fluviales, donde aparecen los ríos Tolten o Valdivia, esa cordillera como que se corta de nuevo un poco, y da paso como a estos valles fluviales y que llegan hasta el mar. Y la depresión intermedia, en esta zona se dice que adquiere una forma más como ondulada, quizás no tan plana, con algunas como zonas más altas, zonas más bajas, pero igual sigue siendo un polo de muchas ciudades y muchos asentamientos humanos por las facilidades que tiene, ¿no? La zona de depresión intermedia, sobre todo agrícola. Muchas ciudades de esa zona aparecen ahí, como por ejemplo Temuco, Osorno, La Unión, etc. Son muchísimas. Y hacia el sur, como suroeste de la zona de la región de los lagos, esta depresión intermedia como que se conecta con el litoral y corta definitivamente con la cordillera de los Andes, ¿no? Me parece que les alcancé a mostrar un poquito de eso antes de que se me echara a perder el internet. Y ahí ya la cordillera de la costa como que termina de desaparecer. Y bueno, en la zona sur y de ahí hasta la zona austral, la cordillera de los Andes sigue disminuyendo su tamaño, cada vez va bajando más, como les decía, hasta desaparecer al sur del Cabo de Hornos. Y una característica importante de la cordillera de los Andes, al menos como en esta zona, es que vuelven a aparecer gran parte de su actividad volcánica, ¿no? Hay muchos volcanes en esa zona, como el volcán Osorno, como el volcán Villarrica, como el Corcovado, un poco más al sur, o el Michimahuira, etc. Hay muchos volcanes en esa zona. Y también hay muchos lagos, ¿no? Y muchas cuencas como lacustres de lagos y ríos. Hay muchísimos lagos en la zona sur, sobre todo en la región de los ríos y la región de los lagos, ¿no? Por eso igual lleva el nombre, porque no sé el total de lagos que hay, pero si se ve en el mapa es como una fila como de unos 10 lagos seguidos, desde Temuco o de la Araucanía hasta el seno de Reloncaví. Y eso igual es una característica importante porque esos lagos están como entre medio de la cordillera de los Andes y la depresión intermedia en esa zona. Siguiente diapo, por favor. Ya. Por último, dentro de estas como 5 macroformas, o sea, 5 zonas geográficas del país, encontramos la zona austral, que comprendería principalmente la zona sur de la región de los lagos, como desde el seno de Loncaví hacia abajo,
pero principalmente la región de Aysén y la región de Magallanes. Y bueno, el relieve se presenta, tiene características similares en gran parte de la zona, en cuanto a que es una zona con muchas islas, donde casi no queda depresión intermedia, tampoco queda, o es posible encontrar grandes planicies litorales, sino que lo que más predomina es una zona de muchas islas, muchos fiordos, conectados directamente con la cordillera de los Andes. Y eso es así desde el comienzo de la zona austral hasta el sur, ¿no? hasta esta última patita. Y bueno, está sin duda dentro de lo que se conoce como la Patagonia. Digamos, esta zona correspondería como a la Patagonia occidental, porque la Patagonia oriental corresponde a la zona argentina de la Patagonia. Y bueno, al sur de Chiloé comenzaría con este archipiélago que se conoce como archipiélago de las Huaytecas, donde está, por ejemplo, la ciudad de Melinca, o el pueblo de Melinca, la verdad, parece que no tiene título de ciudad. Y como igual les comenté en un principio, es al norte de esta zona austral donde se termina la cordillera de la costa, ¿no? Especialmente en lo que se conoce como la península del Taitao, al lado del campo de hielo norte, cerca de la laguna San Rafael. Desde el Cerro Reloncaví hacia abajo, en toda esa zona, es posible encontrar muchos fiordos, también una zona con muchos volcanes, es de muy difícil acceso. De hecho, si ustedes quieren llegar por tierra, por ejemplo, a alguna ciudad acá, como Coyhaique, o como Chaitén, o Chilechico, llegar por tierra desde Chile no se puede. La única forma de hacerlo es como a través de una barcaza. Pero sí se puede llegar por tierra desde Argentina, porque allá como la Patagonia es distinta, es como una pampa, no es tan difícil construir carretera y conectar. Pero al menos en la zona chilena el acceso es muy difícil, es muy remoto, por las condiciones geográficas, sobre todo también climáticas. Construir allá una carretera cuesta harto y es bastante complicado, ¿no? Por eso igual es una zona de reserva de vida, porque presenta una diversidad muy interesante, y muy bella igual. Y bueno, eso como en cuanto a la zona de Aysén, y también a la zona de Magallanes. Entonces sí, puedes seguir la siguiente diapositiva. Esa habla un poco más de la zona de Magallanes, de la zona que se conoce como Patagonia Occidental, pero de la zona sur, ¿no? Está la Patagonia Occidental Norte, que es como la zona de Aysén, y la zona de la Patagonia Occidental Sur es como Puerto Natales, Magallanes, Torres del Paine, etc. Tierra del Fuego. Y bueno, en esta zona ya la vegetación es un poco menos apreciable. Igual se encuentra, pero está marcada por ejemplo, los campos de hielo, sobre todo el campo de hielo sur. Y también, al menos en el territorio chileno, parte del territorio chileno en esa zona, está conformado por lo que se conoce como las mesetas patagónicas, que era lo que yo les comentaba hace un ratito, sobre esto de las pampas, ¿no? La pampa argentina, que a diferencia del desierto, de la zona norte, igual es muy helado. Presenta poca lluvia, presenta poca humedad, pero es muy helado. Bueno, las mesetas patagónicas alcanzan, por ejemplo, zonas como Magallanes o Puerto Natales, y parte de Tierra del Fuego igual. Pero es como la característica principal de la Patagonia argentina, ¿no? Pero algo de eso hay en la zona de Magallanes. Y de ahí finalmente, bueno, los Andes, que es como la gran macrozona que queda, como la gran macroforma, la cordillera de los Andes, como les comentaba, termina desapareciendo en el canal de Drake, en el Cabo de Hornos. Acá tenemos una imagen, la imagen de más abajo a la izquierda es una imagen del Cabo de Hornos, una zona muy ruda y muy difícil de andar, sobre todo en barcos. Muchas embarcaciones han naufragado en esa zona porque por los vientos, por la marea, etc. Es muy ruda, por el frío, ¿no? Y bueno, eso principalmente es lo que hay en la zona austral, ¿no? Muy a grandes rasgos, porque si nos ponemos a detener cada una de las características como del relieve en esa zona, haría que hacer como una clase entera sobre eso. Bueno, sigamos.
Me parece que la siguiente es una pregunta. Creo que No se puso. Ya no no se importa. puso la pregunta, ¿Avanzamos? pero mira, a lo mejor la puedo compartir, ¿no? Son las 7. Yo creo que podríamos verlo después del receso. ¿Les tinca, chiquillo? Sí, ¿Sí? Ya. Entonces, profesor Fernando va a ver el tema de la pregunta y tenemos un receso de cuánto, profesor Fernando? 10 minutos, ¿les parece? 10 o 15. Díganme en el chat. Yo creo que 10 puede estar bien. Para alcanzar a ver todo. Vale. Sí, 10 minutos. Son las 7, 7:10. Listo. 7 días de vuelta, chiquillos. Ustedes saben que somos puntuales. Arrivederci. Qué raro. Pone pausa la grabación. Sí. Ya, bueno. Bueno, acabamos de leer la pregunta y hay que contestar, primero que nada, ¿cuál descartaríamos? De las tres, del 1, 2 y 3, ¿ustedes cuál creen que no es? Para ver, para responder después. Esto lo vimos cuando veíamos lo del Norte Grande y el cambio climático y cómo se genera el desierto de Atacama, por ejemplo. Claro, la B no es, exactamente. Las masas de aire marino no ingresan a la depresión intermedia, porque eso es justamente lo que hace el cambio climático. El cambio climático evita que la humedad del mar entre a la zona centro de la depresión intermedia, ¿no? Es como una barrera, como un muro. Entonces, si la B no es, o sea, la 2 no es, la respuesta correcta sería la 1 y la 3, ¿no? El aire húmedo se eleva y choca con el relieve, que es justamente lo que decía, ¿no? Choca con la cordillera de la costa, y justamente ese relieve, ¿no? Esa cordillera de la costa, es la que detiene la humedad y impide que pase la humedad del océano a la depresión intermedia. Y justamente esa es una de las causas de por qué es tan árido el desierto. Hay muchas causas, pero esa es una, sin duda, muy, muy importante. Bueno, eso como pregunta de aplicación no estaba tan complicada tampoco, era deducible. Bueno, sigamos con la siguiente parte de la materia. Peña. Ya. Ahora vamos a ver la otra parte que en un principio mencioné que veríamos. Ya vimos el relieve, vimos cómo el relieve actúa y cambia en las diferentes zonas geográficas de Chile. Y ahora veremos los climas de Chile y principalmente cuáles podemos encontrar a lo largo y ancho de nuestro querido país. Y para ello, para entrar a hablar de los climas y sus características, primero veremos algunos de sus principales elementos y factores, ¿no? Que son muy importantes para como categorizar o entender qué clima hay en diferentes zonas geográficas. Así que dale más feño a la siguiente diapositiva, que tiene que ver justamente con el clima. Bueno, el clima, a diferencia del tiempo, que son dos cosas similares pero tienen diferencias, corresponde a un estado de la atmósfera, es decir, de lo que está de la superficie hacia arriba, durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Prolongado, digámoslo así. Y que tiene que estar en alguna región del planeta. Por ejemplo, el clima que pueda haber en la isla de Chiloé. Ese es un clima, ¿no? Y el tiempo, por otro lado, corresponde al estado que la atmósfera tiene en un corto periodo de tiempo y en una región más bien específica. Por ejemplo, podemos decir que el clima de la zona central, ¿no? El clima de Santiago y Rancagua es el mismo clima, es un clima templado, un templado seco. Pero el tiempo en Rancagua puede ser distinto que el tiempo en Santiago. Son dos formas de ver el clima, pero
diferentes, ¿no? Ahí, con ese ejemplo creo que queda claro cuál es la diferencia entre el clima y el tiempo. Suelen confundirse, pero podemos verlo así. Y bueno, sigamos. Se habla de los elementos y los factores del clima. Si vamos a la siguiente diapo, nos vamos a dar cuenta que, bueno, antes de eso son 5 los climas, o sea, los elementos principales del clima. Está la temperatura, la presión, los vientos, la humedad y las precipitaciones, ¿no? Acá tenemos a la temperatura como primer elemento del clima, y que esta mide o se mide a mayor o menor grado de acuerdo a la atmósfera. Y en nuestro caso, en nuestro país, podemos ver como característica de la temperatura que varía de norte a sur y de acuerdo a la altura. Y ahí juega mucho el relieve, ¿no? Juega mucho si tú te encuentras, por ejemplo, en las planicies litorales o en alguna de las cordilleras o en la depresión intermedia. Y también juega mucho con uno de los factores del clima, con dos de los factores del clima, que son la altitud y la latitud. A mayor latitud, es decir, más cerca del Ecuador, suele haber mayor temperatura, y a mayor altitud, más arriba estemos, la temperatura igual suele ser menor, ¿no? Por ejemplo, pasar no sé, de la zona central a la cordillera de los Andes, obviamente ahí la temperatura desciende. Eso es, bueno, todo esto está ligado, un elemento con otro, no son como unos independientes del otro, sin duda que están totalmente relacionados entre sí. Sigamos, siguiente. Ya, de ahí otro elemento muy muy importante en nuestro clima, y en general en el clima, corresponde a la presión, ¿no? Y la presión, podemos decir que es la fuerza que la atmósfera ejerce sobre la superficie de la Tierra. En Chile, una de las principales como manifestaciones de la presión que afecta a nuestro clima se ubica frente a la costa norte, en lo que se conoce como el anticiclón del Pacífico. Su presencia suele estar ligada a tiempo estable y masas de aire seco. Y este anticiclón suele desplazarse de acuerdo a las características del año, a la estación del año. En verano suele ir hacia el sur, y eso permite como hacer que el clima sea un poquito más caluroso, por así decirlo. Y en invierno se vuelve a pegar hacia el norte. Y tiene mucha importancia, no solamente en Chile, sino que también en general en la costa del Pacífico Sur de Sudamérica. Y está, sin duda, fuertemente ligado a los vientos, ¿no? Hay una relación muy importante entre ambos. Y los vientos, como elemento del clima, podemos decir que corresponden a los movimientos del aire, ¿no? De las masas del aire, precisamente por los cambios de presión. A medida que cambia, por ejemplo, el anticiclón, puede que el viento sean de una forma u otra. Y se originan en centros de presión alta, donde hay presión condensada y, por ejemplo, harto movimiento de aguas, y se desplaza hacia centros de más baja presión. Y eso genera las corrientes, etc. Está uno ligado a la otra, es como una consecuencia de la presión, el viento. Sigamos como otro, de ahí vienen dos elementos más tanto igual importantes, que son la humedad y las precipitaciones. La humedad podríamos decir que corresponde al vapor contenido en la atmósfera, vapor de agua contenido en la atmósfera, y que suele encontrarse con mayor cantidad de humedad, sin duda, que en las zonas donde se encuentra mayor cantidad de agua. La costa, por supuesto, pero también las zonas ligadas, por ejemplo, a cuencas de ríos o de lagos. Zonas como la región de los lagos y Puerto Varas o Yanquihue, son zonas igual muy húmedas, junto con todas las zonas
de puertos de nuestro país, ¿no? Todas las zonas de la costa, que esas sí son muy húmedas de por sí. Pero en general está ligada a la humedad, a la cercanía con el agua. Zonas como Santiago o Rancagua, que están un poco menos cerca del agua, son muy poco húmedas, por ejemplo. Y sin duda que la humedad está íntimamente relacionada con las precipitaciones. Y estas son las diversas formas en que el agua condensada en la atmósfera cae a la superficie terrestre. La forma más conocida de las precipitaciones es la lluvia, pero dependiendo el clima y dependiendo también la zona donde estemos, también pueden ser precipitaciones la nieve, por ejemplo, o los granizos. ¿Alguien, por ejemplo, ha estado en la nieve alguna vez? ¿Ha hecho bolitas de nieve o ha visto caer la nieve? Un evento muy, muy lindo de la vida, sin duda. Yo he vivido gran parte de mi vida en el sur, en la región de Aysén, entonces en los inviernos, hasta hace poco, ahora ya no tanto, siempre nevaba y es una forma muy común de encontrarme con precipitaciones. Esto es algo que uno puede encontrarse día a día. Los granizos suelen ser menos frecuentes, pero generalmente se dan como en primavera o en cambio de estación. Pero también es una forma de precipitación. Y bueno, producto igual de la como condensación de agua o la cantidad de agua que podemos encontrar en la superficie de Chile, lógicamente las precipitaciones abundan en sentido norte-sur. En el norte, norte grande, norte chico, es poco lo que llueve. Suele llover más en la zona del altiplano, pero en general en los valles no llueve mucho. Y a medida que uno empieza a bajar hacia el sur, en zonas como, no sé, Valdivia, Puerto Montt, Aysén, etc., llueve muchísimo. El triple, el cuádruple, que es Santiago o alguna zona central. Es igual gracias a la presencia de aguas, ¿no? Y bueno, estas precipitaciones suelen encontrarse de tres formas. La más común en Chile es la que se conoce como precipitaciones frontales, que se producen cuando se chocan dos masas de aire, una fría y otra cálida, y la masa más cálida, al ser más liviana, se eleva, se enfría, se condensa y se precipita, cae. Y es la más común en nuestro país. Está presente en casi todas las zonas geográficas. En el norte, por ejemplo, en la zona altiplánica, puede encontrarse algo quizás como de lluvias tropicales cuando se está en la zona del altiplánico, pero es poco frecuente. Esas se conocen como lluvias convectivas, ¿no? que se originan al ascender el aire húmedo, producto del calor local, y que al alcanzar bajas temperaturas arriba, cae. Pero, como les digo, es más común en zonas tropicales. En Isla de Pascua puede llover, sea común. Y otra de las como tipos de precipitaciones que encontramos en nuestro país, como digo, la más común es la frontal, pero estas otras suelen encontrarse, son las que se conocen como orográficas, y se producen cuando una masa de aire húmedo choca con el relieve y asciende a sectores generando como gran humedad. Es lo que se conoce como la camanchaca. Eh, Cuando la humedad se condensa como en el ambiente y cae como en precipitaciones, pero que son casi imperceptibles. Algo parecido suele ocurrir a veces en Valparaíso igual, con con como la vaguada, que igual se le llama a eso. Pero como les digo, las precipitaciones más comunes son las frontales y son las que encontramos en casi todo el territorio nacional. Eso en cuanto a los elementos. Ahora veremos un poquito de los factores y de ahí veremos cada uno de los diferentes climas que encontramos en nuestro territorio. Como les comenté recién, en cuanto a la temperatura, los dos factores fundamentales del clima son la altitud y la latitud.
La altitud es lo que incide principalmente cuando estamos a mayor o menor altura en cuanto al mar. Suele haber mayor temperatura o más calor al estar cerca del mar o de aguas, y mientras más nos elevamos suele haber un poco más de frío. Y eso igual es una forma de referirnos a cómo varía el clima. Y la otra es la latitud, que también influye la temperatura, y que tiene que ver con la cercanía o lejanía al Ecuador. En Chile estamos, mientras más al norte estemos, más cerca del Ecuador estamos, y mientras más lejos estamos del Ecuador, es decir, mientras más al sur, la zona es más fría, ¿no? Y eso es bien comprobable viendo las temperaturas que hay en diferentes como zonas geográficas de nuestro país. En el sur, em, por ejemplo, en verano no suelen haber más de 15, 20 grados, como en la zona austral, me refiero. En cambio, no sé, la zona central o de ahí en adelante, Santiago, por ejemplo, la temperatura en verano supera los 30 grados. En la costa es diferente, porque la costa, gracias al mar, nunca hay tanto grado, nunca hay tanto calor, pero aún así varía y influye la cercanía o lejanía al Ecuador. Sigamos con la siguiente. Ya. Y por último, los últimos dos grandes factores del clima corresponden al agua principalmente. Uno, a las corrientes marinas, como la corriente Humboldt, que es una corriente que se origina por el ascenso de las aguas frías de como el Pacífico Sur y el Pacífico Sur de más abajo, como de la zona austral, que recorre principalmente las costas chilenas y las costas pacíficas que quedan al Pacífico de América Latina. Y, por ejemplo, debido a sus bajas temperaturas, actúa como fuente moderador de la temperatura de la costa. Y eso igual genera que a diferencia de otros países que tienen salida a la costa chilena siempre suele ser de una temperatura media baja. Argentina, por ejemplo, Buenos Aires, que igual da la costa del Atlántico, al no tener esta corriente, en verano alcanza temperaturas como de 30, 40 grados. En cambio, Valparaíso, que está justamente al frente de Buenos Aires, nunca supera los 23 o 22 grados en verano. Y eso gracias igual a esta corriente de Humboldt, que trae frío. Y precisamente la cercanía a masas de aguas es muy fundamental para el clima, porque actúa como un moderador de la temperatura eh, y de la humedad. Entonces eso genera que el agua y la cercanía del agua haga que haya más o menos temperatura. Y también haya menos como oscilación entre día y noche. Por eso el desierto es tan helado, porque como no tiene mucha agua y el agua no regula la humedad y el calor, se dispara de mucho calor a mucho frío en cosa de horas. En cambio, cuando estamos cerca de un lago o cerca de zonas con agua, eso no ocurre tan drásticamente, ¿no? Y es fundamental para el clima, por eso el agua. Bueno, eso en cuanto a los factores. Ahora correspondería a ver rápidamente, porque está quedando poco, los principales climas de nuestro país, ¿ya? Bueno, en la tabla no se alcanza a apreciar tanto, pero son como 8, 9, o 10, 8, 9. El número exacto igual varía, de acuerdo a cómo uno los clasifique. Pero vamos a ver aproximadamente, si no me equivoco, 12. La diapo parece que son 12. Vamos, la verdad el número no es tan relevante, lo importante es como saber cuáles están presentes. En el norte grande, en la zona sobre todo del desierto, encontramos el clima desértico o árido subtropical. Presente en la región de Arica Parinacota, en la región de Antofagasta, en la de Tarapacá, principalmente en la primera, segunda y tercera región, ¿no?, del norte. La zona del norte grande. Y gracias o influenciado por el anticiclón del Pacífico, permite una estabilidad atmosférica y por ende ausencia de precipitaciones. Eso igual varía de acuerdo a si estamos a más altura o a menor altura.
o si estamos en la parte de la depresión intermedia o en la costa. Pero suele haber muy pocas precipitaciones en esa zona. En el interior, por ejemplo, ahí donde más se puede como encontrar el clima desértico clásico normal, que se caracteriza por la ausencia casi absoluta de precipitaciones. Y bueno, como comentábamos antes, por la presencia de ambas cordilleras, tanto la costa como la cordillera de los Andes, que actúan como biombo climático y hacen que la humedad no llegue a esa zona. Y a mayor altura, en la cordillera de los Andes, el clima obviamente disminuye un poco su promedio de temperatura, el clima desértico, y a medida que nos entramos en el altiplano, la zona andina, pueden que aumente un poco más la temperatura porque estamos más cerca de la zona húmeda de Bolivia, por ejemplo, o Perú. Y eso igual hace que varíe un poco. Pero en general, la principal característica del clima desértico es casi prácticamente la ausencia de precipitaciones. Si pasamos al siguiente clima, a la siguiente diapo, llegamos al clima estepario o semiárido. Y este lo podemos encontrar en zonas de la región de Copiapó, o al sur de Copiapó, hasta... No, la región de Copiapó. Esa es la cuarta región. Bueno, hasta la quinta región más o menos es como el Valle de la Concagua. Hasta ahí sería como abordable este clima. Y nuevamente va variando de acuerdo a si estamos en la costa, o si estamos en el interior, o si estamos en la altura. En la costa hay una baja oscilación térmica. La oscilación térmica, bueno, corresponde a la diferencia de temperatura entre la más alta y la más baja. Por eso en la costa hay poca oscilación térmica porque la temperatura no cambia tanto. No es como que pase de 5 a 20 grados de una noche a la mañana, o de una tarde a una noche. Es más bien regular. Y eso es común en la costa también de este desierto, o del semiárido. Y nuevamente en el interior, la temperatura suele ser levemente más superior a la costa, pero a diferencia de la depresión intermedia de la zona árida, esta gracias a los valles transversales, como el Valle del Elqui que comentábamos hace un rato, permite que la humedad entre por ahí y por ende la temperatura sea un poquito más regular que en la zona del desierto. Pero igual eso no quita que sea mayor o menor la temperatura, ¿no? Porque va a ser mayor igual, a medida que estemos más adentro del desierto. Bueno, el siguiente clima, ahora sí, sigue nomás, Peña, corresponde al clima templado. Y este es el clima que caracteriza y que podemos encontrar en la gran parte de nuestro territorio. Obviamente tiene como subcategorías, que es la que vamos a ver ahora, pero en general, digamos que abarca desde el sur de la región de Valparaíso hasta la región de Magallanes, en sus diferentes como categorías que tiene el clima templado. Al menos abarca como el 50-60% de nuestro territorio. ¿Sigamos? Siguiente diapo. Ya. Está el clima templado con estación seca prolongada, que es una de las categorías de clima templado que encontramos en nuestro país. Y este clima se prolonga desde la región norte, norte de la región metropolitana hasta la región del Maule, más o menos, ¿no? 3 regiones. Es posible encontrar en esas 3 regiones. Y bueno, una de las críticas principales que tiene este clima templado con estación seca prolongada, el mismo nombre lo dice, es que hay estaciones durante el año en que las precipitaciones son muy bajas y que corresponde casi a la mitad del año, ¿no? 6 a 8 meses de escasas precipitaciones. Y suelen ser de tipo frontal y se producen generalmente en invierno. Eso sí, en la costa, este clima, por ejemplo en Valparaíso,
Ahí sí presenta un poco más de humedad y nubosidad. Y ahí, por ejemplo, el promedio de temperaturas en Valpo es de 14 y no oscila tanto a eso, ¿no? No es tanta la diferencia de temperatura que hay en Valparaíso desde el invierno al verano si consideramos, por ejemplo, en comparación con Santiago. Hay oscilación, obviamente, pero es menos, y gracias también al mar, ¿no? Y es como la característica general que encontramos en toda la costa chilena, gracias al Humboldt, principalmente. Sigamos. Sigamos. Mm, bueno, luego del clima templado, con estación seca prolongada, encontramos un clima templado que es como, este sí ya es más templado, en el sentido de que tiene tanto de estación seca como estación lluviosa. Y este es posible encontrarlo en las regiones del sur del Maule, como por ejemplo la región del Ñuble, actualmente esa zona se llama región del Ñuble, donde está Chillán, por ejemplo, y la zona del Biobío y norte de la Araucanía. Es también, por ejemplo, en estas zonas donde más se marca como la separación entre estaciones del año. Eh, Porque zonas como Santiago, por ejemplo, es como si tuvieran verano desde octubre en adelante hasta marzo. Casi no se nota mucho el cambio de estaciones, producto de que es un clima bastante seco. En cambio, en esta zona del país, sí está más marcada las estaciones. Si uno va, por ejemplo, al sur o al extremo sur, allá es al revés. Es como el invierno si durara más que lo que dura un invierno normal, que son 3 meses, como 4, 5, 6 meses de invierno. Eh, a diferencia de, no sé, no, esta zona, y es como la zona como donde más como regulado está el clima, ¿no? Porque tiene un poco de estación seca, pero también un poco de estación lluviosa, y ninguna se sobrepone a la otra. Y a medida que uno sigue bajando hacia el sur, desaparece la estación seca y cada vez llegamos como a la estación más lluviosa. De hecho, si seguimos al siguiente tipo de clima, es justamente el con estación seca leve, que es como un antecedente al siguiente tipo de clima, que es el lluvioso. Eh, en esta zona, por ejemplo, eh, creo que hay un error ahí, la diapositiva dice, los meses secos y calurosos son más de 4, es al revés, es como, no son más de 4. Pero bueno, eh, esta zona suele estar como entre el sur del Biobío y el río Tolten, que el río del Tolten queda como a la mitad de la región de la Araucanía, cerca de Temuco, y aquí en esta zona empieza a predominar más una estación más ligada a la lluvia, a diferencia del norte o de la zona central, donde casi no hay lluvia. Aquí, producto de que aparecen cuencas de lagos y ríos, y abundante humedad y vegetación, las precipitaciones empiezan a aumentar, ¿no? Y en Temuco, por ejemplo, son al año aproximadamente de 1200 milímetros. Y si uno sigue bajando, nos vamos a dar cuenta que eso empieza a aumentar cada vez más. De hecho, podemos seguir al siguiente tipo de clima, que es el templado lluvioso, que podemos encontrarlo en la región de los lagos, la región de los ríos principalmente, ¿no? El sur de la Araucanía, desde el río Tolten hasta Puerto Montt. Y aquí ya las precipitaciones son muchísimo mayores que en la zona central clásica, por así decirlo. O de hecho, aumenta mucho más, por ejemplo, que donde estábamos recién, que era la zona templada con estación seca breve. Por ejemplo, en Valdivia, que ya esto queda en la costa, y producto de los inmensos valles fluviales que hay en esa época, o sea, en esa zona, región de los ríos, las precipitaciones son de 2500 mm al año, o sea, llueve harto, sí o sí, 6 meses al año, 7 meses al año, incluso uno puede encontrarse lluvias bien torrentosas en los meses de verano en Valdivia, es común, no es algo que sea como extraño y que genere como caos, como suele ocurrir, no sé, en ciudades donde están acostumbrados a tener 6, 7 meses de sequía. Acá la lluvia es muy abundante. Y
como decíamos, mientras más al sur vamos, mientras más al sur seguimos bajando, siguen aumentando las precipitaciones y la estación seca se va reduciendo, es muchísimo menor. Pero obviamente esto varía de acuerdo si estamos en la costa o en la depresión intermedia o en la cordillera de los Andes, porque en Osorno, por ejemplo, que queda un poquito más al sur de Valdivia, pero a diferencia de Valdivia, que está en la costa, Osorno está en el interior, las precipitaciones en Osorno son bastante menos que en Valdivia, ¿no? Son harta igual, 1400 es harto, pero es harto menos que Valdivia. Y eso igual marca como la diferencia entre estar cerca del agua o cerca de la costa, etc. No es como que sea sí o sí el clima igual en toda la zona, pero tiene muchas características similares. Si seguimos bajando, entonces seguimos a la siguiente diapo, llegamos al clima marítimo lluvioso, que es el más común en la zona de la Patagonia, conocida como Patagonia Norte, que abarcaría como desde Puerto Montt hasta, bueno, en general, no solo hasta la Patagonia Norte, ¿eh? Igual abarca como a zonas de Magallanes, pero que no están tan ligadas a la Pampa, zonas más bien ligadas a la parte marítima y a los archipiélagos del sur. Y acá las precipitaciones son durante casi todo el año. Obviamente hay meses de verano donde hay mayor sequía, pero aún así es muy común encontrarte con lluvia a mitad de febrero o a fines de enero. Eso es algo común y ocurre sí o sí. Y por ejemplo en Puerto Aysén las precipitaciones alcanzan los 2800 mm al año en promedio. Mucho más que Valdivia, que ya de por sí Valdivia es una ciudad donde llueve mucho. Y obviamente igual, producto de la latitud donde estamos, cada vez más lejos del polo, o sea, del Ecuador, las temperaturas tampoco son muy altas en esta zona. El promedio son entre 6 y 10 grados Celsius al año. Eso puede variar sin duda la estación en que estemos, ¿no? En verano va a ser más, en invierno va a ser probablemente 1 o 2 grados, etc. ¿Para qué decir ya Magallanes? Que ese ya es el siguiente clima que nos tocaría ver. No sé si puedes pasar, Feña, a la siguiente. Ya, este es el clima que corresponde al clima estepario frío, que está presente en algunas zonas de la región de Aysén, la región de Magallanes, como Coyhaique o Chile Chico, o Puerto Natales, o Punta Arenas, que son zonas que están, que se conocen como trasandinas. Bueno, Catarina me dice acá que tengo problemas de internet, por si se me sale eso. Bueno, no te preocupes, Catarina. Todos tenemos problemas de internet, yo igual tengo problemas de internet. En todo caso, la grabación igual va a quedar. Bueno, estas zonas, que se conoce como un clima estepario frío, a diferencia del clima estepario desértico, este es un clima que tiene similitudes con ese clima, en cuanto a que es con poca humedad y pocas precipitaciones, pero es mucho más frío, y se presenta en zonas del sur del mundo, especialmente la Patagonia, y la Patagonia trasandina, es decir, más allá de los Andes. Coyhaique, por ejemplo, o Chile Chico, son ciudades que están cruzando la cordillera de los Andes, por así decirlo, y que conectan directamente con la zona de las Pampas argentinas. Y una zona que suele tener temperatura baja, no más allá de 10 grados en promedio, y que tampoco tiene muchas precipitaciones y humedad, a diferencia de otros climas como la tundra. De hecho, si seguimos, justamente el clima que viene es la tundra. Peña, siguiente clima. La tundra tiene una característica similar, por ejemplo, con el clima que recién veíamos, que es el clima estepario, en cuanto a que no presentan árboles, ¿no? Es difícil que la vegetación crezca, pero la principal diferencia que tiene la tundra con el clima estepario frío es que esta es un clima mucho más húmedo y se suele dar en contextos del mar, en islas principalmente, como por ejemplo la isla Evangelista, que es la isla que aparece aquí donde está Cefarito. Son varias islas que están en la zona de Magallanes y tienen temperaturas muy bajas, pero muchísimas precipitaciones. Miren, 3000. Hasta ahora es el lugar con mayor precipitaciones que hemos visto hasta ahora de los climas de Chile. Llueve en casi todo el año y en los meses de verano igual. Casi no hay verano, de hecho. Bueno, eso en cuanto a la tundra. Sigamos. El siguiente clima. Ya nos queda poquito para terminar con los climas.
corresponde al clima de hielo en altura, que es el clima que se puede encontrar a lo largo de la cordillera de los Andes en gran parte del territorio. Y se suele dar en esas altas cumbres. Mientras más arriba estemos, más frío habrá. Las temperaturas son muy bajísimas y como característica suelen existir muchos vientos o grandes vientos en esta zona y también precipitaciones, pero precipitaciones que se manifiestan como nieve, no como lluvia, producto igual del frío y la altitud. Ahí aplicamos nuevamente el tema y el criterio de los factores del clima como la altitud, ¿no? Mayor altitud, más frío, por ende nieve en vez de lluvia. Pero igual se suelen dar precipitaciones frontales, como esa misma característica, solo que suelen ser más nevados, ¿no? Y de ahí, si seguimos, llegamos al clima polar, que es el clima que está ubicado en el territorio antártico chileno. Acá la temperatura es muy baja, casi nunca supera los 0 grados. Y igual que en las zonas de hielo de altura, las precipitaciones son en su mayoría en forma de nieve. Lluvia es muy poco y granizo también es muy poco. Bueno, ahí tenemos una imagen de Villa Las Estrellas, que es una villa que tiene Chile allá, de militar, pero también de desarrollo científico. Y bueno, eso en cuanto al clima polar. No hay mucho más que decir. El último clima que nos corresponde ver, como por mencionar, sí, en la siguiente diapositiva, corresponde al clima tropical lluvioso, que así se le denomina el clima que se puede encontrar en la isla de Pascua, que me parece que es el único lugar donde se encuentra este tipo de clima en Chile, ¿no? Igual producto de que está en la Polinesia, que es una zona muy diferente a la zona en que estamos nosotros acá en América del Sur. Y sin duda que acá la influencia del mar es muy relevante, sobre todo en cuanto al promedio anual de la temperatura, pero también a las precipitaciones, porque las precipitaciones igual son altas, ¿no? Más de 1000 precipitaciones en promedio es un promedio alto de precipitación. Y bueno, está presente en esa isla lejana y hermosa como es la isla de Pascua, y tan misteriosa por su maíz y toda la cultura que hay allá. Bien, eso en cuanto al clima de Chile. Fue súper rápido porque nos queda re poco tiempo. No sé si alcanzamos a responder la pregunta, porque nos quedaría ver lo último que tiene que ver con las zonas hidrográficas de Chile. Entonces, yo creo que la pregunta mejor... Saltemos la pregunta y cerráis con lo hidrográfico. ¿Te Sí, tinca? mejor la pregunta puede quedar como para alguna actividad posterior o algo por el estilo. La pregunta se va a Instagram, chiquillos, así que ojo, se va para allá para que la respondan. Y a mí me avisan que no la responden, así que los tengo a todos identificados. Vale, sí, esto es lo último que nos queda ver, que tiene que ver con la hidrografía de Chile, especialmente los ríos de nuestro país y cómo estos varían a lo largo y ancho de nuestro territorio. Pero tienen características similares, como por ejemplo que son cortos y torrentosos, y generalmente los principales ríos de nuestro país logran conectar la cordillera con la costa. Dale, Brandon, anda nomás, tranquilo, esto va a quedar grabado, así que ahí se pueden poner el día después. Disculpen por haber tenido el problema de internet, si no hubiéramos alcanzado a ver esto con mayor tranquilidad. Sigamos, Peña, para no retrasarnos tanto. Ya. Hay diferentes formas de escurrimiento del agua y de las zonas hidrográficas, pero en nuestro país la principal suele ser la exorreica, la que se conoce como aquellas aguas que logran llegar al mar o al océano. Y es la que está presente desde el río Copiapó, el río Loa hacia el sur. Casi todos los ríos tienen esta característica de ser exorreica, en el sentido de que logran terminar en el mar, ¿ya? Pero igual se encuentran otras cuencas, como las endorreicas, donde suelen ser ríos que no logran salir al mar y que suelen estar como
perdidos entre cordilleras, en zonas geográficas como difíciles para su avance, y pueden desembocar en lagunas o en napas subterráneas. Y de ahí tenemos a las arreicas, que generalmente en Chile corresponden a antiguos lechos de ríos que hoy se encuentran inactivos, ¿no? Suelen encontrarse en el norte de Chile, y que por producto de diferentes condiciones se han transformado en otro tipo de derivaciones de cuencas, como por ejemplo el Salar de Atacama, es una ex cuenca reica, que en un momento fue un río, pero después se cambió. Pero bueno, a continuación vamos a ver rápidamente algunas zonas hidrográficas de nuestro país, pero la mayoría son cuencas exorreicas, es decir, que van desde la cordillera o desde alguna zona como un lago hasta el mar y logran llegar al océano, que es como el fin del río. Así que vamos, démosle. Son 7 zonas distintas que se conocen como zonas hidrográficas. La primera se conoce como ríos de régimen esporádico de la zona árida de Chile. Si seguimos, vamos a entrar a esa directamente, que están principalmente en el norte grande. Y uno de los principales ríos de esta zona es el río Loa, ¿no? Es una zona de mucha aridez, como no hay mucha humedad tampoco, los ríos no son muy caudalosos, pero bueno, este río ha sido uno de los ríos más importantes del norte, de hecho el río más largo del país, ¿no? Su cuenca abarca mucho. Surge en el altiplánico, en la zona altiplánico, y de ahí saca el agua principalmente, y alimenta gran parte de pueblos de esa zona, del sur del norte grande, como cerca de Antofagasta, Calama, por ejemplo. Eh, y, y bueno, tiene la característica que tiene la mayoría de los ríos de nuestro país, que es exorreico y que llega y que logra llegar al mar finalmente, ¿no? Pero en general, la zona de régimen esporádico, de zona árida, casi no presenta ríos. Esta es una excepción. Por eso vale la importancia. Luego, si seguimos, encontramos la zona mixta, de la zona semiárida, y podemos como encontrarla en la zona del norte chico. Uno de esos, por ejemplo, es el río Elqui, y que se generan a través de hielos y de lluvias, ¿no? Por eso igual como se le conoce como mixto. Entre estos ríos tenemos, por ejemplo, el Copiapó, el Elqui, el Choapa, el Petorca, el Aconcagua. Acá tenemos un mapilla hidrográfico del río Elqui, pero no se nota muy bien. Pero bueno, finalmente el que termina llegando acá a La Serena es el Elqui, pero no sé muy bien. Bueno, el Elqui es un río de esta zona, de la zona mixta, semiárida, y que igual es sumamente importante, ¿no? Hablamos harto de ese valle y la hermosura que tiene. Gracias también a ese río, y por ende igual, debido a la escasez de agua de esta zona, es sumamente importante protegerlos porque son súper poquitos. A medida que seguimos bajando en nuestro país, nos encontramos con ríos más húmedos y como, con mayor nivel de agua, ¿no? Producto también de que nos encontramos con zonas de lagos y donde hay como mayor interacción con los glaciares. La zona como subhúmeda es la que principalmente podemos encontrar en la zona central, ¿no? Desde el río Maipo, que está ubicado en la región metropolitana, hasta la región del Biobío, o hasta el río Biobío. Y acá, por ejemplo, tenemos una imagen de la cuenca del río Talca, que surge, como la mayoría de los ríos de nuestro país, en la cordillera y atraviesa gran parte de la región del Maule hasta desembocar en Constitución. Y la importancia de estos ríos es que muchas veces las ciudades giran en torno a ríos. La mayoría de las ciudades de la zona central, del interior, están basadas en ríos principalmente, porque es una fuente de vida muy importante. El agua es fundamental para la vida, entonces los ríos son sumamente fundamentales por eso. Si seguimos bajando, a medida que más bajamos hacia el sur, aparecen ríos con mayor caudalaje.
y otros que no tanto, pero la siguiente categoría se conoce como ríos tranquilos, con regulación lacustre, de la zona húmeda de Chile. Esta zona, la zona húmeda, es la que se comprende desde el sur de la Araucanía hasta Chiloé, más o menos, en parte igual de la Patagonia. Y se extiende desde el río Imperial, que queda en la región de la Araucanía, hasta el río Chamisa, más o menos en la región de los lagos, ¿no? Y uno de sus principales ríos es el Maullín, sin perjuicio de ríos como el Tolten, el Valdivia, el río Bueno, el Petrohue. Hay unos saltos del Petrohue que es muy hermoso igual, en esa zona, cerca del lago Yanquihue. Y acá en el sur, por ejemplo, vemos que, a diferencia de los otros ríos que hemos visto, el río Maullín, que es el que aparece acá en azul en esta foto, se origina en el río Yanquihue, precisamente se origina en la ciudad de Yanquihue, y va a dar acá, a la zona de Maullín, que es la zona donde igual se termina cortando la cordillera de la costa, y ahí llega al mar, ¿no? Como la mayoría de los ríos de nuestro país, que son exorraicos y llegan al mar. La siguiente que tenemos, o la siguiente como zona, ya corresponde a la zona de la zona austral, que son los ríos caudalosos de la Patagonia. Y esta se extiende desde el río Puelo, que el río Puelo queda en la región de los lagos, hacia el sur del seno Reloncaví, y hasta el río Báquer, más o menos. Esos ríos tienen como, se conocen como los ríos caudalosos de la Patagonia. Y bueno, en esta zona las precipitaciones adquieren gran importancia, una zona de mucha lluvia, entonces por ende igual los ríos son muy caudalosos, y suelen originarse, como la mayoría de los ríos, en la zona de los Andes. Ríos conocidos de esta zona encontramos, por ejemplo, el Cochamó, el Yelcho, el Palena, uno de los ríos más largos del país, el Aysén, el Puelo y el Báquer, ¿no? Precisamente el de la imagen de acá, el río Báquer, originado en el lago Beltrán y que va a parar a Tortel. Y que me parece que es el río más caudaloso del país. Un río muy bonito y muy aterrador también, por el nivel de caudal que tiene. Y por último, ya más al extremo sur, encontramos la zona de la Patagonia Sur, Patagonia Meridional, que se extiende desde el río Bravo hasta el río Gallegos, ¿no? Y estos ríos están principalmente en la zona trasandina, es decir, como más allá de la cordillera de los Andes, o entre la cordillera de los Andes y las Pampas, pero pasando ya el Pacífico. Por ejemplo, donde está Torres del Paine, por ahí pasa el río Serrano. De hecho, el río Serrano es el que aparece acá en esta foto. Y que, bueno, producto igual de que, como pueden ver, la cordillera de los Andes está literalmente pegada al Océano Pacífico, este río que se origina acá en Argentina va a parar al mar que queda cerca de Puerto Natales, en un sector que se conoce como sector serrano. Y esos fiorditos que se ven ahí, como entraditos de mar, es mar, y que está literalmente pegada a la cordillera. Es porque ya, bueno, no hay prácticamente depresión intermedia o cordillera de la costa. Pero bueno, son ríos que se generan principalmente en la zona de la estepa patagónica, las Pampas. ¿Ya? Y solo es la penúltima categoría, porque después viene los que están más al sur incluso de Puerto Natales, que son la zona de los ríos de Tierra del Fuego. Y esa es la última ya zona de ríos que encontramos en nuestro país, ¿no? De hecho, es la siguiente diapo y ahí ya terminamos con la materia. Y esta zona, la zona del río Tierra del Fuego, se localiza hacia el sur del estrecho de Magallanes, en la gran isla de Tierra del Fuego, que es la isla que comparte Chile y Argentina. Y los ríos en la zona norte de esta región suelen tener un escurrimiento tranquilo, parecido igual a los ríos de la estepa, porque no hay tantas precipitaciones. Por ejemplo, acá tenemos como cuenca, como hidrografía que puse, el Río Grande, que es un río que atraviesa desde el este de la Tierra del Fuego hasta Argentina, ¿no? Todo esto azul, esta línea larga azul, aquí donde dice Río Grande, termina desembocando en el Océano Atlántico. Y justamente hay un pueblo, una ciudad argentina que se llama Río Grande en esa zona.
y ahí termina parando. Pero a diferencia de los ríos, por ejemplo, caudalosos de la Patagonia Norte, de Aysén, estos ríos son súper tranquilos y no son tan poco profundos o grandes como los ríos de la zona caudalosa. Y bueno, eso principalmente. Esa una última pregunta que ya no tampoco alcanzamos a hacer. Pero si es que quieren responder ahora, hay unas preguntas como de qué han aprendido en la siguiente diapo, sobre la materia que hemos visto, y me gustaría preguntarles. Igual estamos un poquito pasados, pero veo que aún quedan acá. No sé si puedes pasar a la siguiente diapo, Feña. Sí, ya dale nomás, Kate. Bueno, para los que quedan y si quieren participar aún, me gustaría preguntarles, bueno, antes que nada igual pedirles disculpas por el tema del internet y el retraso, que nos pasamos unos minutillos, pero bueno, lo bueno es que alcanzamos a terminar de ver toda la materia y me gustaría preguntarles qué cosas aprendieron y qué no sabían anteriormente, o qué cosas de la materia que hemos visto les permitió como refrescar lo que ya sabían de clases de geografía, y cómo han trabajado, cómo han llevado aquello que no sabían, ¿no? Me gustaría preguntarle eso, ¿con qué se quedan? ¿O qué les ha parecido interesante de la materia? Aranza dice que aprendió la cantidad de climas, no sé que eran tantos. Sí, son muchísimos. De hecho, igual creo que los que acabamos de ver es como una reducción, porque como que varía mucho el clima dependiendo si estamos en la costa, el interior o la zona de la cordillera. Entonces, ahí realmente es tan variado como la biodiversidad de nuestro país. Los cambios de clima que producen los relieves, claro. Lo del biombo. ¿Sabes que yo tampoco me acordaba lo del biombo? Estudiando para hacer la clase recordé y me estudié lo del biombo. Y sí, es sumamente importante porque permite, bueno, o al menos como que explica un poco lo árido del desierto de Atacama, porque tenemos un biombo por el mar, por la cordillera de la costa, tenemos otro biombo por la cordillera de los Andes, y ambos impiden que llegue humedad al desierto, y el desierto, bueno, es sumamente poco húmedo y con pocas precipitaciones. Y, y claro, todo lo que es la hidrografía, el clima y los relieves están sumamente conectados. Se explican unos con el otro. Es complicado separarlos. Y por eso igual la importancia de la geografía física como materia de estudio, a diferencia, no sé, de la geografía humana. Y claro, de hecho, la cordillera de los Andes, acá Caterina dice que no me imaginaba que era tan larga. Tengo entendido que incluso sigue la cordillera de los Andes al norte de Venezuela, pero que cambia el nombre, que se conoce como la cordillera de las Américas. Pero si uno ve el mapa, la línea sigue hasta llegar al norte de Estados Unidos, hasta la zona de Alaska. E incluso si uno ve el mapa, la cordillera de los Andes vuelve a renacer en la Antártica. Es una cordillera, es la más larga del mundo. Es muy larga y muy bonita igual. Es una zona que hay que protegerla. Y que marca completamente nuestro como territorio. Chile es la cordillera de los Andes, la única como... Vimos otra marcoforma, ¿cierto? Vimos las planicies litorales, vimos la depresión intermedia, la cordillera de la costa, pero es la cordillera de los Andes la que atraviesa todo Chile, literalmente, desde Arica a Tierra del Fuego. Bueno, Lanza, qué bueno que te sirvió para comprender y recordar lo de depresión intermedia. Saben que para mí igual, yo recuerdo haber estudiado esta materia para la PSU, pero ahora para hacerle clases es cuando mucha materia que yo no me recordaba, la volví a meter en la retina, y realmente que es re importante como saber cómo está nuestra zona geográfica y cómo está distribuida, igual como para protegerla y para ver también cómo no impactar tanto en ella, porque, eh, bueno, todo el tema de los ríos, por ejemplo, en la zona de, de Valparaíso es terriblemente, y no solamente la zona de Valparaíso, sino que la zona del norte chico, con los problemas industriales que hay ahí, es realmente preocupante y implica como saber igual
que de esos ríos depende gran parte de la vida de esa zona y que no pueden ser utilizados al despojo solamente. Y bueno, la geografía física igual nos sirve para eso, como para estudiar esos aspectos de la naturaleza que son tan interesantes. Bueno, espero que les haya gustado. No sé si hay alguna pregunta, último comentario. Igual nos pasamos un par de minutos. Disculpen por eso nuevamente. Pero lo bueno fue que alcanzamos a ver toda la materia. Eso es relevante. Eso, chicos, no sé, Feña, si quiere agregar algo o alguien quiere comentar algo. Si no, vamos a llegar hasta acá. Sí, y yo siendo las 8:07 según mi computador, terminamos. Disculpen de verdad el retraso que causó el tema de la conexión, de verdad mil disculpas como siempre. No sé, yo voy a irse, ustedes tienen que estar preparados para todo, yo ya les dije. Ustedes prepárense para todo el viernes. Se lo vengo diciendo hace rato. Que ustedes no me hayan escuchado es otra cosa.